pasa que en el caso mío no les gustó a las élites dominantes, a las oligarquías ecuatorianas, entonces ellas utilizaron, en ese caso a las Fuerzas Armadas, a la élite del mando militar, para terminar con un gobierno que estaba haciendo bien las cosas, un gobierno que demostró que se puede gobernar y bien el Ecuador. ¿Cómo, expresidente Lucio Gutiérrez, cómo se resuelve la situación que está atravesando Bolivia? Bueno, ya se han convocado nuevas elecciones, ese es el camino adecuado, que el organismo electoral respete de manera absoluta la decisión del pueblo boliviano en las urnas. Así es como se comienza a fortalecer la democracia en nuestros países, porque esa es la única manera de que gobernantes que ganen de manera limpia, de manera transparente, gobiernen en beneficio de su pueblo, que para eso la democracia es para gobernar en beneficio del pueblo, la democracia es para servir al pueblo. Hay un tema interesante que la presidenta interina Áñez restableció las relaciones con Estados Unidos y usted reconoce que el gobierno de Evo tuvo una buena gestión económica. ¿No es un peligro que al retornar las relaciones bilaterales con Norteamérica, Bolivia ingrese al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo y se endeude el pueblo? Mire, ese tema del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo, es un tabú que hay que despejarlo. El Fondo Monetario hace créditos a los países cuando los países lo solicitan. Y el crédito y el Fondo Monetario le pone una serie de exigencias, como lo haría cualquier banco cuando un cliente acude al banco, y ya depende del cliente, y en el otro caso depende del gobierno, del presidente de la República, en aceptar o no estas condiciones. Mire, cuando yo hice un crédito ante el Fondo Monetario Internacional, me pedían, entre otras cosas, subir los servicios básicos, subir el precio del gas, congelar pensiones, etcétera, etcétera. Yo no hice nada de eso. Más bien bajé el precio de los servicios básicos, dupliqué la pensión a los jubilados, serví los salarios a todo el sector público, pero en cambio decreté la austeridad. No llené una sola vacante que existía en el gobierno y las vacantes que se producían. No se compró un solo vehículo, ni siquiera una bicicleta. Entonces, pues, eso permitió la recuperación económica del país y por eso los índices que le mencionaba hace un momento, el mayor crecimiento de la economía, la mayor reducción de la pobreza, la mayor inversión extranjera de toda la historia hubo en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Expresidente, ¿se acuerda que se decía que usted traicionó a Hugo Chávez porque sus ideas eran similares a la del expresidente venezolano y luego en el ejercicio de la presidencia se distanció de las ideas chavistas? ¿Qué nos puede decir de la figura del presidente Hugo Chávez Frías? Sí, igualmente pues como mucha gente en América Latina, yo también era muy partidario de las ideas de Hugo Chávez. Cuando hubo el distanciamiento, cuando Hugo Chávez comenzó a proponer, entre otras cosas, que controle los medios de comunicación, que controle los medios de producción. Entonces yo le decía, Chávez, estás equivocado, eso no es democracia, eso es dictadura, y en dictadura nadie invierte. Él me decía, pero mira, Lucio, Fidel Castro controla los medios de comunicación, controla los medios de producción en Cuba, y está más de 50 años en el poder. Decía, Chávez, yo no quiero quedarme 50 años, quiero quedarme mis 4 años, terminar de la mejor manera posible el gobierno, dejar las bases para el desarrollo del país, e irme tranquilo a mi casa. Entonces, ahí es cuando surgió ese distanciamiento, y según pues lo publica Julian Assange en los cables de Wikileaks, él pone que el que financió el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez desde el exterior fue justamente Hugo Chávez. Y en el país pues se aprovecharon de esa situación, de ese financiamiento, de ese complot ideológico internacional, como habla Julian Assange, que fue asilado por Rafael Correa en la Embajada del Ecuador en Londres. Él habla pues que el gobierno de Lucio Gutiérrez era un obstáculo que había que retirarlo para implantar en el Ecuador el modelo del socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es su ideología política, coronel? ¿Perdón? ¿Cuál es su ideología política? ¿Usted es socialista, nacionalista, liberal? La nuestra es
un partido político de centro izquierda, un partido político humanista, democrático, progresista, justicialista, latinoamericanista, un partido político pues que busca por sobre todas las cosas la unidad de los ecuatorianos en base al nacionalismo, en base a rescatar los intereses de los ecuatorianos y obviamente pues buscando la integración con los países latinoamericanos. ¿Qué le pareció Evo Morales como persona, independientemente del posicionamiento político? Usted que tuvo oportunidad de conocerlo personalmente, ¿qué opinión le refleja? No tuve mayor contacto con Hugo Morales porque ya vino el golpe de Estado en contra de mi gobierno y no hubo mayor relación. Tuve relación más bien con Hugo Chávez, se conversó bastante, pero tuvimos esas diferencias en cuanto al manejo con la prensa, en cuanto a la definición sobre los medios de producción. Por ahí comenzaron las diferencias. Yo le decía a Hugo Chávez, mira Hugo, la economía no se maneja ideológicamente, la economía hay que manejarla técnicamente y los recursos que se obtengan de ese buen manejo económico, eso hay que invertir con filosofía social en beneficio de los más pobres de la nación. Pero no podemos manejar ideológicamente la economía, porque luego nos va a pasar factura. Y yo le decía a Chávez, miren, en el Ecuador estamos creciendo al 9% de los crecimientos más altos del mundo. ¿Y usted piensa que Evo Morales le hizo caso a Hugo Chávez, a diferencia suya? Bueno, no podría mencionar sobre ese tema, pero es evidente pues que había una relación ideológica. Sin embargo, en el tema de la economía, Bolivia la manejó bastante bien. Entonces, y yo pienso que ellos acertaron en lo que yo acabo de mencionar, que la economía no se debe manejar ideológicamente, la economía hay que manejarla técnicamente. Los recursos económicos que se obtengan de ese buen manejo económico, hay que invertirlo con filosofía social. Eso es lo que yo hice en mi gobierno. Por eso, pues, tengo los mayores índices de reducción de la pobreza de toda la historia del Ecuador. O sea, el principal mérito de Evo fue el tema económico y el principal error de él, usted como expresidente, ¿cuál señalaría como el principal defecto? Bueno, lo que se conoce, pues, ¿no? Porque hay análisis de una vertiente y también hay análisis de la otra vertiente. De alguna manera, los de la otra vertiente lo que critican es que fue un gobierno no muy tolerante, que fue un gobierno que persiguió de alguna manera a los opositores políticos, que fue un gobernante que cambió la constitución para él perennizarse en el poder. Creo que los dos gobiernos estuvo muy bien, inclusive hasta un tercer mandato, pero quiso ir a un cuarto mandato y entonces pues ya el pueblo de alguna manera no soportó eso. ¿Qué es lo que vive Bolivia actualmente? ¿Una transición institucional o un golpe de Estado? Yo pienso que hubo un golpe de Estado porque los militares, si bien es cierto que están para defender al pueblo, y los ejércitos solo se justifican si se defiende al pueblo, pero tampoco ellos pueden, y en ninguna parte de la Constitución dice que pueden condicionarle al presidente de la República, que pueden quitarle el respaldo al presidente de la República. Definitivamente ahí hubo un golpe de Estado. Pero ahora existe un gobierno de transición, un gobierno que ya ha llamado elecciones, y esperemos pues que esas elecciones le den la solución definitiva a Bolivia para que vuelva completamente la paz y Bolivia pues siga trabajando como ha estado trabajando. ¿Se puede decir que fue un caso similar al que vivió Hugo Chávez en el 2002, que fue forzado a renunciar? Pienso que de alguna manera el tema se parece, aunque en el caso de Hugo Chávez también hubo los de la vertiente opuesta que hablaban de un autogolpe para Hugo Chávez aprovechar la situación y depurar a las Fuerzas Armadas, sacar a todos los militares que eran de mayor graduación que Hugo Chávez o más antiguos, como se llama dentro de la jerga militar, más antiguos que Hugo Chávez, sacó a todos los militares más antiguos que él
y se quedó con los compañeros de Hugo Chávez en el mundo de las Fuerzas Armadas, con los compañeros hacia abajo. Y también puede aprovechar la situación para realizar una adaptación de los adversarios políticos que él tenía en Venezuela y para radicalizar las reformas constitucionales para él tener mayor control. Esto es lo que menciona la gente que está en la otra vertiente. Y bueno, pues cada uno ya tendrá su propio análisis escuchando las dos partes. La última pregunta, expresidente Gutiérrez. Si usted estuviese en el lugar del expresidente Evo Morales, ¿qué estrategia haría para poder retornar a la presidencia de Bolivia? ¿Qué piensa que es lo más conveniente si estuviese en el lugar de Evo? Resaltar, entre otras cosas, el manejo económico, que definitivamente es de los mejores de América Latina. Decir, bueno, que se va a respetar los resultados del proceso electoral, enfrentar a la justicia. Yo lo hice después del golpe contra mía, y aunque los abogados y la familia mía me pedían, me imploraban que no regrese al Ecuador a la cárcel, yo regresé al Ecuador a la cárcel, al penal García Moreno, a demostrar mi inocencia. Y creo que eso es lo que deben hacer todos los presidentes. Los presidentes debemos dar ejemplo de honor, dignidad y de honradez. ¿Puede un presidente estar prófugo de la justicia? Ese es mi criterio. O sea, ¿usted da a entender que Evo Morales está prófugo de la justicia? Él debería regresar a Bolivia y enfrentar todas las acusaciones que existen en contra de él, que habría violentado los derechos humanos, que habría de alguna manera permitido que se manipule el resultado electoral. Hay algunas denuncias que se escuchan en ese sentido, y lo mejor es que uno dé la cara. Cuando uno da la cara, pues obviamente el pueblo le respeta a ese presidente o a ese expresidente, porque en caso contrario, pues los adversarios políticos en Bolivia van a decir que Evo cometió unas irregularidades, y obviamente Evo en el exterior va a decir que todo eso es mentira. Pero la mejor manera de demostrar quién tiene la razón es uno enfrentando, es dando la cara. Esa sería mi recomendación, como yo lo hice.